Estamos de vuelta en Noti 13 de la mañana y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Víctor Hugo de Labra. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Y recordemos que es importante tener su charla, sobre todo porque hay algunas personas que van a tener su primera vez yendo al ginecólogo. Pueden estar nerviosas o incluso pensar que no es necesario, cuando sí debe de ser necesario, incluso a temprana edad. Así es. Fíjate, Karen y Andrea, que el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia nos marca que la primera cita al ginecólogo ellos recomiendan que sea entre los 13 y los 15 años de edad principalmente. Obviamente, si antes de esta edad inicia la paciente con una vida sexual, pues inmediatamente hay que revisarla. Pero en términos normales, digamos, entre los 13 y los 15 años la primer cita. ¿Por qué es importante, doctor, acudir con el ginecólogo? Fíjate, Andrea, que cuando inicia este periodo de que pasa de ser una niña a ser una adolescente y que llega precisamente el primer periodo menstrual o la primera regla, es importantísimo revisar la anatomía. En esa primera cita, ¿qué es lo que se hace? Se toma un ultrasonido por el abdomen de la paciente, la mamá le explica, vamos a ir con el doctor, no te va a revisar si no es necesario, solo el abdomen, se hace un ultrasonido y se verifica que los ovarios y el útero principalmente sean de forma anatómica y de forma normal. Porque hay una enfermedad sumamente rara, una patología donde las niñas nacen sin útero. Entonces el principal síntoma a veces es que pasan los años y la niña nunca ha menstruado. Entonces va a consulta ya esa niña, a lo mejor a los 20 años, dice, doctor, nunca he menstruado. Resulta que la paciente no tiene útero o tiene un útero muy pequeño que no se desarrolló de manera normal, pero esto si se diagnostica a tiempo, pues es mejor por el manejo que sea posterior. ¿Podrían tener hijos estas pacientes o ya son pacientes que de plano no van a poder hacer vida? Si no hay útero, no hay forma de tener un embarazo. A veces en este síndrome no hay útero, pero hay ovarios y los ovarios producen hormonas y ahí ya se pueden hacer algunos otros manejos. Doctor, esa primera consulta, usted mencionaba hace un momento que se le pide a la mamá de la niña que le explique lo que va a suceder. ¿Hay ocasiones en las que se pide que los papás no entren con las niñas o siempre se pide que ellos ingresen acompañados de algún adulto? Fíjate que siempre, sin excepción, siempre pasamos a la pacientita y acompañados sobre todo de la mamá o del papá, depende ahí lo que ellos decidan. Jamás la revisamos solos, jamás. Siempre está la mamá o el papá, cualquier tutor en la consulta, por dos razones bien importantes. Uno, y yo creo que más importante, la seguridad que le da ese familiar o la mamá a la niña. Y yo les explico a estas pacientitas que no se va a hacer nada absolutamente invasivo, que solamente vamos a poner una camarita sobre su pancita para que veamos lo que hay adentro. De esa forma se lo explico yo a la niña, pero siempre es importante que esté la mamá o el papá. ¿Qué sucede cuando alguna de estas niñas de 15 años, por ejemplo, quizás 16, temen que su mamá esté con ellas por no revelar su actividad sexual? ¿Cuál sería el consejo que le puede dar a las madres que nos están viendo para que animen a sus hijas a acudir al médico, evitando que se queden calladas por esta vergüenza o este temor del que les van a decir? Fíjate, Karen, que es bien importante la comunicación que hay con estas niñas desde casa, obviamente, esa comunicación directa, veraz, en cuanto a que la mamá esté informada qué está pasando con esa niña. La semana pasada tuvimos un caso, una niña de 16 años, la llevó la mamá a la primera cita al consultorio y le pregunto yo sobre su fecha de última menstruación. Me dice, no, pues pasó me dice, la semana pasada, sin más palabras, la semana pasada, pasamos al área de exploración, iniciamos el ultrasonido
y la paciente tenía un embarazo de 6 semanas, esta pacientita. La mamá no estaba enterada, la mamá la veía rara, no sabía tampoco cuándo era la menstruación. Realmente no había sido la semana pasada, habían sido 2 meses que no tenía el periodo la niña y había un embarazo de más o menos 6 semanas. Entonces, qué importancia la comunicación con las niñas. Todos nos quedamos así impresionados y bueno, la chiquita está embarazada. Ya lo mencionaba Katia hace unos instantes, doctor, y precisamente este tema de la vergüenza al sentir en esta primera cita, que pasa cuando regularmente las pacientes son muy jóvenes. Sí. Pero si esa primera cita no se dio cuando eran muy chiquitas y se da cuando tienen un poco más de años, a lo mejor 20 o 25 o incluso más, precisamente por este tema de la vergüenza, ¿qué es lo que se hace? ¿Se aplica el mismo procedimiento, el mismo protocolo o cambia un poco? Depende mucho si hay o no hay vida sexual. Si hay vida sexual ya tenemos que tomar un Papá Nicolau, tenemos que hacer una revisión pélvica completa. Cuando no hay vida sexual, a cualquier edad, solo la revisión es externa, no introducimos en la vagina un espejo vaginal, mucho menos el transductor vaginal, solo se hace la revisión en la parte externa cuando no hay vida sexual. Ok, así es que depende 100% de cómo ha sido el comportamiento, la conducta pues de cada paciente. Ok. Sí. ¿Le ha tocado a usted algún caso en el que, bueno, ya nos comenta de la primera cita que tuvo esta chiquita y estaba embarazada? ¿Qué procede en esa situación? ¿Qué tipo de tratamiento se genera o se maneja como un embarazo normal? Sí, normalmente como un embarazo de alto riesgo por la edad de la paciente, que es adolescente, se inicia manejo con vitaminas. Solicitamos estudios para ver todo el historial de esta pacientita y también preguntamos un poco acerca de la pareja de la paciente, sobre todo por grupos sanguíneos, tanto de la pacientita como de la pareja y de los antecedentes familiares principalmente. Y es que de repente no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Cuando las niñas son así, de estas edades, como que para ellas es todo mucho más sencillo, no alcanzan todavía a dimensionar las implicaciones que tiene de iniciar una vida sexual temprana, y eso por un lado, que en el mejor de los casos yo creo, desde mi punto de vista, que sería lo mejor un embarazo, pero hay muchas otras cosas que desafortunadamente no están tan vistas o no son tan visibles para ellas. Sí, aquí lo curioso con este caso que me llamó la atención, que ni siquiera la paciente sabía que estaba embarazada. O sea, ella después platicando, lo que nos comentaba es que pues tuvo una relación sexual, la primera de su vida, y pensó que ahí terminaba todo, y resulta que en esa primera relación sexual quedó embarazada. Bueno, y ya además usted hace una gran labor de acompañamiento en estos casos de shock para la madre. La mamá estaba que no sabía qué había pasado. Bueno, pues hay que prevenir y llevar a nuestras niñas no solamente a la consulta para que conozcan su cuerpo y lo que está sucediendo en él, sino platicar de manera previa con ellas de lo que va a suceder. ¿Usted lo recomienda y cómo recomienda hacerlo? Totalmente tener esa comunicación, como decía hace un momento, pero sobre todo hablarles a nuestros hijos las implicaciones que conlleva. No solo es una relación sexual, puede ser un embarazo no planeado o no deseado, y todo lo que hemos platicado en otras ocasiones que conlleva esto, un cambio total de vida. En vez de que la niña va a la escuela, pues va a dedicarse ya a ser mamá, y cambia totalmente el futuro de esa paciente. Doctor, ¿hay alguna edad específica en la que los papás tengamos que abordar el tema con los niños? Sí, yo pienso que a partir de los 9, 10 años, que ya tanto en la escuela empiezan a tocar esos temas, es el momento que nosotros podemos incidir, pero de una manera más directa con nuestros hijos, con toda la comunicación. Excelente, doctor. Pues déjenos sus redes sociales, su contacto, por si hay en casa alguien que esté pensando en tener su primera consulta. Como no, en Facebook es Víctor Hugo de Labra Valver, en Instagram DR de Labra, y el teléfono para cualquier duda es el 33 12 16 43 07. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Víctor Hugo de Labra, por haber estado esta mañana. Lo esperamos la próxima semana con más información, y le invitamos a que usted acuda con su doctor, acuda con el doctor Víctor Hugo, y ahí estar muy pendiente de que todo suceda de la mejor manera. Muchas gracias.